les voy a contar un poco con cuál es mi plan de trabajo. Mi directora es Josefina Dinucci y mi codirector es Alberto Vázquez. Yo trabajo la teoría de los circuitos de la economía urbana y el título se llama La conformación y desarrollo del circuito inferior de la economía urbana como consecuencia de las contradicciones en la sustentabilidad social de la industria hidrocarburífera de la ciudad de Comodoro Rivadavia. ¿Cómo se pasa? Bien. Bueno, acá un poco cuenta dónde está enmarcado mi plan de trabajo, ¿sí? En el proyecto de transformaciones de los circuitos inferiores de la economía urbana de Comodoro Rivadavia. Y bueno, la teoría de los circuitos de la economía urbana es trabajada por Milton Santos, que es un geógrafo brasilero. Y bueno, lo que él explica, lo que trata de explicar es cómo la urbanización de las ciudades, ¿no? Cómo es la urbanización de las ciudades a través de dos circuitos, un circuito superior y un circuito inferior. El circuito superior, en este caso, son las empresas hidrocarburíferas y hace siempre referencia a grandes empresas, multinacionales generalmente, y un circuito inferior que en este caso está asociado a los vendedores ambulantes. El objetivo general entonces es estudiar la conformación y el crecimiento del circuito inferior de la economía urbana de Comodoro Rivadavia con respecto al comercio ambulante callejero y más que todo haciendo hincapié no solamente en estos cambios que ha sido ahora, que vienen sucediendo hace 20 años, sino más que todo ahora lo que está sucediendo hace poco, bueno, que después más adelante lo voy a contar, con la gran cantidad de despidos que hubo en la industria hidrocarburífera en Comodoro. Los objetivos específicos, primero reconocer los cambios afrontados por la industria hidrocarburífera en estas últimas décadas que generan esta desigualdad y exclusión social, estudiar las características del circuito inferior de la economía urbana en cuanto a sus variables distintivas, organización, capital y tecnología. Esto es porque la teoría explica que hay una gran diferenciación en variables en lo que es un circuito superior y un circuito inferior. Por ejemplo, grandes empresas tienen un capital mucho mayor, una organización mucho más establecida y una tecnología mucho más grande que aquellas personas que son parte del circuito inferior, ¿no es cierto? En este caso, las industrias hidrocarburíferas que cuentan con grandes camiones, con grandes capitales, ¿sí? Y bueno, tienen esa posibilidad de poder trasladarse y de poder, por ejemplo, ahora, lo que está sucediendo, no sé si en la cuenca del Golfo San Jorge, muchas empresas petroleras se están retirando y hoy se están yendo a lo que es Vaca Muerta, ¿sí? Bueno, tiene que ver un poco con eso. Analizar también las transformaciones del circuito inferior de la venta ambulante, considerando su crecimiento, tipologías, distribución. ¿Qué pasa? Este circuito inferior de la economía urbana, nosotros, cuando todavía no hay resultados todavía, pero en nuestro pequeño proyecto que teníamos anteriormente, hicimos un pequeño relevamiento que se puede ver que dentro del circuito inferior también hay distintas vendedores que tienen distinto capital y distinta tecnología. Por ejemplo, tenemos vendedores que tienen una manta y venden en una manta, otros que venden una caja, otros que se hacen sus propios carritos, otros que tienen, por ejemplo, Trasfood, ¿sí? Entonces, bueno, ahí también nosotros hacemos una diferenciación en lo que es la tecnología y el capital dentro de lo que es ese circuito inferior. Bueno, eso lo dije, y contribuir al análisis de la sustentabilidad social de la industria hidrocarburífera. ¿Lo cambié? No sé qué pasa. Hace ruidito, pero ahí está. Bueno, la metodología, se utilizará la técnica cuantitativa y cualitativa. Nosotros desde la geografía lo que trabajamos es el territorio, qué es lo que sucede en los territorios, ¿sí? Cómo las relaciones humanas, y no solamente, bueno, en este caso también, las empresas hidrocarburíferas y la sociedad, cómo van configurando y reconfigurando el territorio, ¿no? Entonces nosotros, la observación directa es sumamente importante. Bueno, esta foto la saqué yo. Vamos viendo igual, caminando las calles, ¿no? Y viendo estos lugares donde se encuentran estos vendedores. Hacemos entrevistas, bueno, generamos dispositivos para encuestas. También, bueno, utilizamos esta teoría, que es la teoría del circuito de la economía urbana, y bueno, hay antecedentes de la cuenca, ¿no? Del Golfo San Jorge. Bueno, como les había dicho, la teoría de los circuitos de la economía urbana, me enfoco en lo que es Milton Santos. Y bueno, y esta teoría la sigue estudiando María Laura Silveira, bueno, mi directora, que es Josefina Dinucci. Y un poco también es importante destacar Coraggio, que bueno, él trabaja sobre la economía social, y la economía social trata sobre
el desarrollo de una vida digna, dice, y trabajo autónomo para aquellos que quedan excluidos de empresas del circuito superior, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas que quedan despedidas? ¿Qué pasa bueno, por ejemplo, en el caso de las empresas, de estas personas que trabajan en las grandes empresas, cobran grandes cantidades de indemnización, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con eso después, sí? Entonces, la idea de la economía social es poder que estas personas se puedan desarrollar y no depender de tener un trabajo autónomo sin depender de una gran empresa, ¿no es cierto? En este caso, del circuito superior. Bueno, hay varios antecedentes sobre la teoría. Bueno, Schiaffino y Nucci, por ejemplo, que es los que más trabajo y leo, hablan sobre las ferias, ¿sí? No solamente de indumentaria, sino de alimentos. Tenemos, bueno, este caso de Lara y García, que es de México, pero bueno, es muy interesante y muy rico lo que expresa, porque habla de los micronegocios localizados en los parques industriales en Nogales, en México, y bueno, y trata y habla de aquellos vendedores ambulantes que se encuentran fuera de las empresas como proveedores informales de las maquiladoras. Bueno, ese antecedente es muy rico para trabajarlo. Bueno, como hipótesis es un poco larga, pero bueno, en realidad este circuito superior, que es la industria hidrocarburífera, que en este caso, bueno, las empresas que conforman este circuito superior son YPF, Tecpetrol, Panamérica, Menergy, que son los que trabajan en la cuenca del Golfo San Jorge. Y bueno, esta relación dialéctica entre ambos circuitos, el superior y el inferior, habla de que, bueno, las grandes empresas definen las formas de consumo, el empleo, la estructura social, y que de alguna manera siempre el circuito inferior está bajo el dominio, diríamos, del circuito superior. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando suceden estos grandes despidos, que hay estas crisis económicas, el circuito inferior es quien absorbe a esta gente que queda excluida de sus trabajos, ¿no es cierto? Y bueno, y con respecto a estos vendedores ambulantes del circuito inferior, están también supeditados al movimiento de las grandes empresas, porque los vendedores se ubican en las grandes arterias o en los lugares donde pasan estos petroleros, ¿no es cierto? Las camionetas, los camiones, en las arterias donde pasan las rutas, las grandes avenidas que llevan a los yacimientos. Entonces, ellos trabajan en los horarios de los demás de esa industria para poder vender lo que ellos producen. Y otra cosa importante, para no leer todo, bueno, estas grandes diferencias, esta relación dialéctica entre ambos circuitos, se evidencia una desigualdad y una exclusión social, y bueno, y de esta manera es necesario implementar políticas sociales y económicas que promuevan una sustentabilidad equitativa. Últimamente, las últimas noticias que vinieron en la radio, bueno, en las redes sociales y demás, y aparte de los profesionales del Observatorio de Ciencias Económicas de la Facultad de Economía de Comodoro, han expresado que este último año hay más de 6.000 personas que se han quedado sin trabajo, que son propios de la industria petrolera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todas esas personas, no? Entonces, uno de los economistas planteó un proyecto, que bueno, hay que ver si esto se da o no, lo planteó como idea de para poder ayudar y poder un poco también pensar en este concepto de economía social, generar un proyecto que acompañe y que eduque a las personas que cobran mucha plata, así cuando se indemnizan, cobran millones, para que puedan realizar y puedan seguir una vida sin que eso se gaste, ¿no? Porque sin que eso se pierda. ¿Por qué? Porque es lo que decía Alejandro Jones, se llama este economista, que muchos de los empleados que se quedan sin trabajo y que cobran un montón de dinero, invierten la plata y después eso se pierde, ¿sí? Entonces, ahí hay una cuestión que no sé, me pareció importante decirla, y que bueno, ojalá que en algún momento pueda suceder esto, que se pueda armar este proyecto y se pueda llevar a cabo esta educación para estos trabajadores, ¿no? Así que bueno, muchas gracias.